Buen día chicos, el día de hoy voy a darles una clase de patología, ya una clase corta, una clase simple. Ya vieron todo lo que tiene que ver, la gran mayoría de lo que tiene que ver la parte del cáncer. Yo solo voy a hablarles una parte simple, una parte corta, porque las clases de cáncer de por sí en un conjunto es una clase larga, ya, pero al dividirla de esta manera ha resultado corto. Ya, solo vamos a hablar de lo que son los estadios del cáncer y lo que es la metástasis en sí. No vamos a ver todo lo que es la estadificación que tienen estos tipos de cánceres, qué objetivos tiene estadificar estos cánceres, el sistema TNM, que seguro ya lo han escuchado durante el paso de los cursos, todas las etapas que vamos a ver y el crecimiento y metástasis. Comenzando con la primera parte que es la estadificación. ¿Para qué es la estadificación? Esta estadificación lo que va a hacer es describirme la extensión de que va a tener mi cáncer, ¿ya? Esta extensión es importante saberla, ya que en base a eso podemos saber si es que estamos ante un tumor que es original de la zona, o sea, un tumor primario, o si es que este tumor ha sido en base de algún tumor secundario, o sea, ha sido en base de algún otro tumor que está en otra zona, también llamado una metástasis, ¿ya? Y también me sirve para saber que ese tumor primario, saber qué tan probable es que en ese momento, en ese estadio, haga metástasis, ¿ya? Entonces es muy importante la estadificación de un cáncer. ¿Para qué? En primer lugar, todo siempre para hacer un plan terapéutico adecuado, ¿ya? Si yo sé el estadio de mi cáncer, vamos a ver que hay distintos tratamientos, ¿ya? Para mi cáncer tenemos tratamientos quirúrgicos, tenemos tratamientos de quimioterapia, de radioterapia. Siempre lo principal que se va a buscar en un cáncer va a ser un tratamiento quirúrgico. Extirpar el tumor es lo principal que se tiene que hacer. Eso si obviamente estamos en estadios primarios, ¿no? Pero estamos en estadios avanzados, lo que se tiene que hacer ya es recurrir a quimioterapia, recurrir a radioterapia, ¿no? ¿Todo para qué? Para controlar esta extensión, porque el cáncer se disemina, el cáncer crece. Entonces tengo que evitar que se disemine, tengo que evitar que se extienda más de lo normal, ¿ya? Luego, para hacer un pronóstico de certeza. ¿Qué significa un pronóstico? Para decirle en crudas palabras cuánto tiempo le queda. O para decirle que si se puede curar o no. Hay estadios avanzados en que simplemente no podemos hacer nada. Podemos retrasar la enfermedad. Podemos retrasar cómo está avanzando el cáncer. Pero no lo vamos a poder curar. Pero hay estadios en el que sí, tiene muy buen pronóstico. Tiene 90% de cura. Entonces, esto nos ayuda bastante. Luego, para lo que significa la investigación científica también es importante estadificar, ¿no? Y para comprender la enfermedad, definitivamente para comprender la enfermedad. Si no sabemos estadificar bien nuestro cáncer, no vamos a saber en cuánto tiempo se va a diseminar. Hay cánceres que su velocidad de crecimiento es gigante, que de una semana a otra ya están en etapas avanzadas, ¿no? Entonces es importante para esto, para comprender la enfermedad y buscar los puntos de quiebre en cuando una enfermedad se vuelve tan diseminada a lo que estaba normalmente. Y para eso existen varios sistemas, ¿ya? Cuando hablamos de estadificación, hay miles y miles de sistemas. El más conocido es el TNM, ¿ya? El T representa el tamaño del tumor. El tamaño del tumor, o sea, en la zona donde está, cuánto va a invadirme el tumor, cuán grande es ese tumor. N se refiere a los ganglios, ¿ya? Cuánta cantidad de ganglios han sido afectados o han sido invadidos por este tumor. Y M si es que ha habido metástasis o no ha habido metástasis. En lo que es la T, el tamaño del tumor primario, tenemos el TX, ya, si tenemos un estadio T, que significa que es uno que no puede ser evaluado, puede estar en el cerebro, puede estar en zonas inaccesibles que no sabemos qué es. T0 significa que no existe una evidencia, y, o sea, es tan chiquito que
Podemos sospechar que es un tumor, podemos decir que no es un tumor, tenemos que ver bien ya la histopatología. Luego, un carcinoma in situ, que es el TIS. Carcinoma in situ, ustedes ya saben que tiene su cápsula, ¿no? Que no invade todo lo que es no destruye lo que es la membrana basal, así que no hay mucho peligro, ¿no? Y luego vienen los estadios, ¿no? El T1, T2, T3 y T4, que ya depende de la extensión que tenga ese tumor, de cuánto va a invadirme ese tumor, ¿no? Por ejemplo, T1 me puede invadir solamente la mucosa, T2 hasta la submucosa, T3 llega hasta la parte muscular y T4 ya está llegando a la parte de lo que es inclusive la íntima, inclusive ya puede llegar a los vasos. T4 ya estamos hablando de una posible metástasis ya. En lo que son la parte del N, que son los ganglios linfáticos, NX es que no podemos saber cuántos ganglios linfáticos han sido afectados. N0 es que no existe diseminación, o sea, el tumor está solamente en lo que es la mucosa o donde esté, pero sin afectar ganglios periféricos. N1, N2, N3, ya estamos hablando de ganglios, ya la cantidad de ganglios afectados. Ya dependiendo del tipo de cáncer, la cantidad de ganglios afectados va a cambiar. ¿Ya? Pero es importante. Generalmente cuando se ve esto, esto se ve generalmente después de las operaciones. ¿Ya? Va a haber operaciones de resección de tumor. Cuando se resecciona el tumor, también se resecciona todo lo que son los ganglios periféricos. ¿Ya? Se resecciona el tumor, se resecciona los ganglios periféricos y se cuenta cuántos ganglios han sido afectados por metástasis, por una pequeña diseminación, no metástasis, diseminación. ¿Ya? Se cuenta cuántos hay y de acuerdo a eso se ve el estadio. Si no hay ninguno, estadio N0. Luego tenemos si hay una metástasis. Hay metástasis que son tan chiquitas que no se pueden evaluar, aquí se pone MX. M0 es que simplemente no existe metástasis. Y M1 es que hay una metástasis, ¿no? Ya M1 ya es algo muy avanzado, ¿no? Por ejemplo, tenemos ejemplos aquí. Digamos que tenemos un cáncer de seno T3N2 M0. T3, o sea que es grande, se ha diseminado, ¿no? Se ha diseminado. N2 a lo que son ganglios. Ya se ha diseminado a ganglios, pero no se ha diseminado a lo que es metástasis. Y otro ejemplo, lo que es un cáncer de próstata T2N0M0, que es localizado, solo está en la próstata, no ha diseminado ningún ganglio y tampoco en ninguna otra parte del cuerpo, ¿no? Como bien dice ahí. Entonces, a partir de aquí tenemos etapas. Ya tenemos etapas. La primera etapa es la etapa cero, que es cuando hablamos del carcinoma in situ, ¿no? Han visto en clases anteriores que han visto de los protooncogenes, de los genes supresores, ¿no? Genes supresores tumorales, de cuando se afectan, hay un cambio, ¿no? Hay una llamada displasia, ¿no? Hay una displasia que llega a una anaplasia y hay una completa indiferenciación de ese tejido. Cuando ese tejido está indiferenciado y se queda solamente a la altura de la membrana, a la altura de la membrana basal, sin romper esta membrana basal, se llama carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque es un tumor incipiente, ¿ya? Es un tumor que recién está naciendo, recién está creciendo. Lo ideal sería reconocer el tumor cuando esté en esa etapa, pero generalmente no lo hacemos. Es muy difícil hacerlo, ¿ya? Entonces, aquí las células tumorales se van a encontrar en su primera capa, ¿no? Su primera etapa. Luego, la etapa uno es que ya está creciendo, ya está creciendo, ¿ya? Pero sigue en su sitio primario, o sea, sigue en el sitio del cáncer, pero no se ha propagado todavía, ¿ya? No se ha propagado todavía. Hay una pequeña cantidad de cáncer en tejidos profundos, ¿ya? Cuando es 1A, o sea, está ahí el cáncer, está perseverando el cáncer, está avanzando poco a poco, y el 1B es que ya está más grande, ¿ya? Ya está más grande, pero sigue sin propagarse, ¿ya? Sigue sin propagarse, sigue en el sitio principal, en el sitio primario, ¿ya? En la etapa 2 es que ya se está propagando en áreas vecinas, ¿ya? Áreas vecinas. Puede ser una mucosa, una zona mucho más profunda de la mucosa, puede ser un órgano adyacente, ¿no? 2A significa que ya está ya más allá del sitio primario, o sea, ya está avanzando, o sea, ha crecido en su longitud. Y 2B es algo peor, que es otro tejido, muy aparte de lo normal, ¿ya? Otro tejido que va más allá del sitio primario.
Luego tenemos la etapa 3 en que se ha propagado al área vecina. Ejemplo, el cáncer de mama, en el que una mama está con cáncer y se propagó a la otra mama. Entonces la etapa 3, una etapa muy avanzada. Y finalmente la etapa 4, en el que ya tenemos sí o sí una metástasis. Etapa 4 ya es metástasis y generalmente es una etapa final. Lamentablemente es una etapa final. Entonces la etapa 4A se dice que es órganos cercanos. Por ejemplo, si tenemos el cáncer de mama, vamos a tener a lo que es los huesos, a lo que es el estómago. Y si hablamos de cáncer de próstata, también a los huesos, pues a los riñones, a toda la zona pelviana, ¿no? Inclusive los pulmones, a pesar de que no está tan cercano, pues a los pulmones, ¿no? Y ahora lo que es la segunda parte, el crecimiento y la metástasis que va a tener esos tumores, ¿ya? Y para ello tenemos que hablar de la velocidad de crecimiento, ¿ya? La velocidad de crecimiento de un tumor va a depender de muchas cosas, ¿ya? Tanto de lo que es el factor genético, tanto de lo que es la presencia o no de oncogenes, la presencia o no de genes supresores tumorales. Pero hay generalmente tres principales factores. Los factores son muchos, pero los principales son estos. El tiempo de duplicación, ¿ya? Una célula normal se va a duplicar aproximadamente cada 72 horas, ¿ya? Eso es lo que se duplica aproximadamente una célula normal. Pero aquí las células están con un tiempo de duplicación mucho menor. Se duplican cada 24 horas, cada 12 horas, dependiendo del tumor en que estemos hablando. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ya tenemos un tremendo tumor, un tremendo crecimiento. Entonces, eso lo me condiciona. Luego, la fracción de células en fondo de replicación. ¿Qué va a pasar? Cuando tenemos nuestra célula acá, se divide en dos. Estas dos se dividen en cuatro. Pero estas cuatro, no necesariamente las cuatro se van a dividir. Sino puede que una no se divida y la otra sí. Pero ¿qué pasa acá? Aquí va a ser, una se divide en dos, las dos en cuatro, las cuatro en ocho, las ocho en 16. Todas se dividen. O sea, la fracción de células que se van a replicar va a ser mayor. ¿Ya? Siempre, como les he dicho, va a haber una que otra célula que va a mantenerse, ¿no? Va a decir, ya me he duplicado mucho, voy a descansar, ¿no? En este caso no. En este caso, lo que es la cantidad de células que se replican es mayor. Va a haber unas que sí se van a cansar, otras que no, ¿ya? Es importante ver eso, ¿ya? Y finalmente la velocidad de eliminación. Esta velocidad de eliminación, ¿cómo se da? Se da de acuerdo a los sistemas de eliminación que tiene nuestro cuerpo, que es el principal, la apoptosis. Pero ¿qué pasa en las células tumorales? Hay bloqueo de mi apoptosis, como de seguro ya han visto. Entonces, si hay bloqueo de mi apoptosis, si hay bloqueo de toda mi cascada apoptótica, con mis caspasas y todo eso que ustedes ya conocen, ¿cómo voy a aumentar la velocidad de eliminación? ¿No? En este caso, la velocidad de eliminación está disminuida, muy disminuida, ¿ya? Entonces, es bien lenta. Es bien lenta esta velocidad de eliminación. No se elimina correctamente todo lo que son las distintas células malignas y siguen proliferando. Entonces, todo eso me condiciona la velocidad de crecimiento y todo eso me condiciona que mi cáncer crezca. Entonces, los tumores de rápido crecimiento tienen un alto recambio celular, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen altas velocidades de proliferación y baja apoptosis, ¿ya? Baja apoptosis. La fracción de crecimiento de células tumorales tiene alta susceptibilidad a la quimioterapia. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? La quimioterapia, ¿a dónde va a ir? La quimioterapia es un fármaco, ya generalmente son fármacos, son inyecciones, compuestas por distintos compuestos, ¿ya? Tiene sustancias que van a ir a receptores, tiene sustancias que van a ir a antígenos. Principalmente van a haber unos receptores y unos antígenos, principalmente unos antígenos que provocan o que crean nuestras células, las células tumorales, perdón, para engañar a nuestras células T. ¿Para qué? Para inactivarlos. Entonces, esa quimioterapia lo que va a hacer es ir a esos malos receptores, a esos malos antígenos, para desbloquear a mis células T. Y una vez que mis células T están desbloqueadas,
poder matar a mi célula cancerígena, ¿ya? Entonces es muy importante esta quimioterapia. Cuando es mayor la fracción de crecimiento, es mejor efectivo lo que es la quimioterapia. Entonces, el periodo latente antes de la manifestación clínica de un tumor debería ser de 90 días, ¿ya? O sea, va a haber un momento en que tú no vas a sentir ese crecimiento, ¿ya? Va a haber un crecimiento, 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 crecimiento. No te vas a dar cuenta, ¿ya? No te vas a dar cuenta. Más o menos hasta en 90 días mínimo, ¿no? Mínimo. Se dice que una célula maligna, bueno, benigna, puede llegar a 30 duplicaciones con duración de ciclo de 3 días. 30 duplicaciones. Y lo maligno puede ser mucho, mucho, mucho más rápido. Y para saber eso y para ello tenemos que hablar de las células madre cancerosas, ¿ya? Entonces, tejidos que contienen células de vida corta, ¿ya? Requieren una población resistente de células madre tisulares, ¿ya? Que tengan una vida larga y sean capaces de autorrenovarse. Por ejemplo, la piel, ¿no? La piel, ustedes saben que tiene todos sus estratos o sus niveles y que se prolifera a cada rato, ¿no? Prolifera a cada rato para mantenerse con vida, ¿no? Se imagina, si no hubiera células madres que estuvieran renovando todo esto, nuestra piel, no tendríamos piel, ¿no? No tendríamos la suficiente piel y no tendríamos las distintas capas de nuestra piel. Lo mismo sucede con las células madre cancerosas. Si es que no hubiera una célula madre que siguiera proliferando, el cáncer se eliminaría al toque. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde tenemos que combatir? Esa es mi célula madre cancerosa, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Es que hay muchas, ¿ya? Hay muchas células madre cancerosas debido a lo que es la alteración genética que ha tenido mi célula, ¿ya? Y además que para llegar a la célula madre cancerosa, principalmente tengo que primero pasar por todas sus hijas, porque esas están prácticamente al fondo, bien protegida, bien resguardada, ¿ya? Y bien nutrida, porque recuerden que era la angiogénesis, ¿no? Que crean vasos inclusive para irrigarse el propio tumor. Entonces, lo que van a hacer es crear como un nicho de soporte, ¿no? Un nicho de soporte para poder duplicarse adecuadamente, ¿no? Y bueno, se dice que se crea simétricamente, produce dos tipos de hijas, el recambio genético, ¿no? Que siempre hemos visto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como les he dicho, si los cánceres son inmortales y tienen capacidad proliferativa limitada, era por causa de estas células madre, ¿no? Eso es lo que les he mencionado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que esas células madre cancerosas actúen? En primer lugar, como les he dicho, son esenciales para la presencia del tumor. Si los elimináramos, no habría tumor. Sería fácil el tumor. El cáncer no sería algo tan hablado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estos tienen una elevada resistencia a los tratamientos convencionales, ¿sí? Tienen una alta resistencia a los tratamientos convencionales, por lo tanto, si se encuentra una célula madre cancerosa, que generalmente hay, eliminarla es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil. Lo que se quiere hacer, más que todo, con los fármacos es bajar su velocidad de división, ¿no? Bajar su velocidad de división. Y bueno, hay la que se dice la expresión de fármacos de resistencia a factor de resistencia a fármacos múltiples, ¿no? El MDR. Hay unos cánceres que tienen esta capacidad, ¿ya? Y se dice lo que son los famosos cánceres genéticos, ¿ya? ¿Cuáles son esos cánceres genéticos? Hay unos genes muy importantes que van a predecir o predisponer a una persona que tenga cáncer. Por ejemplo, el BRCA1 y el BRCA2, que son para el cáncer de mama, ¿no? Entonces, si tu mamá, tu tía, tu abuela tuvo cáncer de mama y se detecta en su sangre, en su genética de BRCA1 y BRCA2, posiblemente si eres mujer o inclusive hombre, puedas tener también ese gen y te puede dar cáncer de mama. ¿Quién sabe? Ah, ya, y esas, estoy dando el ejemplo porque generalmente esas, esos genes han pasado ya por tratamientos, porque a la abuela le han dado tratamiento, a la madre le han dado tratamiento, a la tía le han dado tratamiento. Esos genes se están modificando, están acostumbrándose a ese tratamiento, están generando una resistencia a esas drogas, a esas quimioterapias.
¿ya? Entonces, hay células iniciadoras de tumores, que son células que permiten que un tumor crezca, ¿no? Y se mantenga, ¿no? Un poco de agua, ya. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son estas células iniciadoras de tumores? Si bien es cierto tenemos a las células madre, también tenemos este tipo de células, ¿ya? ¿Cómo explicarlo? O sea, estas son como células madre, ¿ya? Son células madre, pero son como células madre, pero tienen la capacidad de inclusive proliferar en tejidos ajenos, ¿ya? Tanto así que un tumor humano puede crecer en un ratón. O sea, hay una completa, obviamente hay una completa discordancia genética al pasar un gen humano a un ratón, ¿no? Pero aún así esta célula tiene tanta capacidad o tiene tan mal lo que es su genética, o sea, su alteración genética, que no le importa, sigue proliferando, ¿ya? Y hay varios de estos cánceres que pueden hacer esto, y son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Por la metástasis, ¿ya? Si este cáncer pasa a un ratoncito que tiene una genética completamente distinta a la nuestra, y aún así prolifera, imagínense que pase, por ejemplo, de colon, que pase a hígado. Bueno, la genética es un poco distinta, ¿no? Pero no tanto como sería un ratón con un humano. Entonces ahí prolifera bastante, ¿no? Y hay ciertos cánceres que tienen esta capacidad, como os he dicho, ¿no? El cáncer de colon, el de mama y los linfomas. Entonces, ¿cuáles son los genes que van a... ¿Y cuál es el problema también de esto? Los mismos genes que mantienen con vida a la membrana, a la célula madre tisular normal, también mantienen con vida a la célula madre cancerosa. ¿Cuál es el problema? Si yo anulo estos componentes, puede también afectar a mi célula madre normal y puede afectarme a la larga, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Son el BM1, ¿no? Y el WNT, el WNT. Principal va a ser el WNT, porque es el regulador, ¿ya? Es el regulador. Va a mantenerme a estas células madre, ¿ya? Es el principal. Donde principalmente en lo que es la zona del colon, ¿ya? Y el BM1 generalmente está en lo que son las células hematopoyéticas, ¿ya? Va a estimularme lo que es la hematopoiesis y si es que hay un desorden genético va a estimularme lo que es la leucemia. Ahora para ir terminando vamos a hablar un poco de lo que es la metástasis y la invasión que tienen estos cánceres. Tenemos en primer lugar lo que es la llamada invasión local, ¿ya? Tenemos a los tumores benignos. Los tumores benignos en su invasión local se caracterizan por eso. Tienen un crecimiento expansivo, o sea, de su tamaño, van a expandirse, son bien redondeados y son encapsulados. Tienen un tejido conjuntivo que los encapsula, como acá, mira, es una pelotita, bien encapsulada, bien formada. Ya son bien delimitados. Van a permanecer en su sitio de origen, ¿ya? En excepción de los hemangiomas, ¿no? Los hemangiomas son de vasos sanguíneos, ¿no? Tumor vasos sanguíneos que obviamente va a diseminar mucho más rápido porque tiene bastante proliferación. En cambio, los tumores malignos, si bien es cierto, estos eran expansivos, o sea, en crecimiento, estos son infiltrativos. Mientras que van creciendo, van carcomiendo, van destruyendo. Son bien invasivos, ¿ya? Destruyen el tejido, destruyen. Y no tienen cápsula, así que se expanden como les da la gana, ¿ya? Les da la gana. Lo que es la metástasis en sí, ¿ya? Vamos a ver que son implantes tumorales, ¿no? Son implantes tumorales, o sea, un pedacito del tumor que se ha desprendido, ha ido por lo que es la sangre o la linfa hacia otro lugar. Se necesita haber un tumor primario para que haya una metástasis, ¿ya? Cuando ya se tiene una metástasis, no importa el cáncer que sea, ya se dice que es un cáncer maligno, ¿ya? Y se dice que la mayoría puede metastazizar, metastazizar, ¿ya? Pero no todos, ¿ya? No todos. Entonces, si yo tengo una constante agresión a lo que es mi célula, y esta sigue creciendo, creciendo y creciendo, que mira ese tumor de ovario tan grande,
puede llegar a una metástasis, ¿ya? Puede llegar a una metástasis. Excepciones van a ser lesiones pequeñas, bien diferenciadas, ¿no? Si son bien diferenciadas, también va a haber un crecimiento lento y no va a haber eso. Si son grandes de crecimiento rápido, tampoco va a haber esa afectación, ¿ya? Y las vías de transmisión, ¿ya? Las vías de transmisión. Tenemos tres vías. Lo que es la siembra de cavidades, por ejemplo, si tengo un cáncer de colon y ese cáncer traspasa mi propio colon y se va a sembrar ¿en dónde? En el peritoneo. Voy a tener un cáncer o una metástasis peritoneal. Se va a diseminar a todo mi peritoneo. Entonces, está diseminando a todo lo que son las cavidades. Luego tenemos una diseminación linfática por medio de la linfa, ¿ya? Y tenemos la diseminación hematógena por medio de la sangre. Lo que es la primera, la siembra en cavidades y superficies corporales, siempre se va cuando les dije, ¿no? Cuando se penetra a un campo natural abierto. El ejemplo que les he dado, un cáncer de colon que penetra al peritoneo, una metástasis peritoneal. Un cáncer de pulmón que llega a la pleura, uno pleural, o que se traslada al pericardio, un pericárdico, supraranoideo, si es un tumor cerebral, o inclusive en el espacio articular, ¿ya? O sea, esos tumores no respetan ni un solo lugar. También puede haber diseminación linfática, que es el más frecuente. Ya es el más frecuente porque todo está drenado por linfa, ¿no? Tanto sarcomas, tanto tumores como carcinomas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se van a ir por todo lo que es la periferia, ¿no? Y tenemos el siempre llamado ganglio centinela, ¿no? Es el primer ganglio que se va a, a, a por decirlo, infectar, ¿no? A contagiar este cáncer, ¿no? No sé cómo decirlo. Es el primer ganglio que va a recibir todo este flujo del tumor, ¿ya? Es el primer ganglio, que se llama el ganglio centinela. Es importante reconocerlo, porque a partir del ganglio centinela se va a dividir, o podemos adivinar lo que es el trayecto, ¿ya? Que tiene. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el carcinoma de mama, un cáncer de mama, en el cuadrante superior externo, ¿no? Es el cuadrante superior externo. Se disemina en los ganglios axilares, ya. Está diseminado acá, ¿ya? Y lo mismo pasa. Si pasa por el cuadrante inferior, van a andar acá, y finalmente todos esos ganglios van a ir a los trayectos, ¿no? De las mamas y pueden afectarme otras partes, ¿no? Y finalmente la diseminación hematógena, que es la más típica de los sarcomas, ¿ya? La más típica de los sarcomas, ¿ya? ¿Dónde son los lugares más afectados? Los lugares donde hay mayor irrigación. ¿Cuáles son los lugares que tienen mayor irrigación? La sangre, por lo que es la vena porta, perdón, ¿qué se habla? El hígado, por lo que es la vena porta, y los pulmones, por lo que es las venas cavas y las arterias pulmonares, ¿ya? Entonces la invasión generalmente va a ser en vasos grandes, ¿ya? En vasos pequeños no van a indicar mucha metástasis porque no va a pasar, ¿ya? Entonces chicos, como les he dicho, esta clase es corta, es simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente es ver dos ámbitos muy pequeños de lo que es el cáncer, ¿ya? Lo en sí lo que es de comprender el cáncer es comprender su etiogenia, o sea, cómo se genera, qué factores me van a modificar los oncogenes, qué factores me van a modificar a los genes supresores, ¿ya? Lo importante acá recordar solamente es cuán grande se puede diseminar un tumor y los estadios, ¿ya? Y lamentablemente no le puedo dar bien los estadios porque cada cáncer tiene su propio estadio. Van a haber distintos estadios, ya van a haber distintos estadios en todos los libros, ¿ya? Entonces, a pesar de todo, a pesar de que sea bien corta la clase a diferencia de otras, espero que les haya servido para identificar esa parte esencial de la metástasis, esa parte esencial de lo que es la diseminación y el crecimiento que tiene, ¿ya? Entonces, chicos, espero que disfruten y que sigan bien en todo su curso de patología. Hasta luego.